Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, esta es la última clase del módulo 2 de conformación de la estructura social argentina. Como venimos trabajando, estuvimos trabajando con el texto de Susana Torrado, que retoma lo que habíamos ya desarrollado Mariela en el módulo número 1, y ahí hicimos un raconto de modelos de acumulación en régimen político de gobierno, a lo largo de fines del siglo XIX, todo el siglo XX y principios del siglo XXI. Luego estuvimos trabajando neoliberalismo con Perry Anderson, ¿sí? Y el texto sobre urbanización y neoliberalismo. Y en la clase de hoy vamos a desarrollar lo vinculado a la última parte de este módulo, que son los textos de Gabriel Kessler, tanto el primero, que es de su libro, ¿sí? Como un segundo artículo que lo conforma junto con Gabriela Benza. Bien, ¿por qué esta encadenación? Porque nosotros lo que estuvimos centrándonos, la preocupación es sobre lo que Susana Torrado determinaría como modelo aperturista, ¿sí? Y ya, digamos, para pensar el modelo aperturista, tenemos que pensar bien lo que son las políticas neoliberales, y por eso el texto de Perry Anderson, que tiene una perspectiva histórica, ¿sí? Y el texto de urbanismo, que es muy interesante porque allí pueden encontrar las políticas bien claras, bien estipuladas de lo que hace el neoliberalismo en todo campo de intervención posible cuando se corre el Estado, ¿no? Cuando se corre el Estado, avanza el mercado, es una relación eh, tensional en el sentido entre Estado y mercado todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando el Estado regula, el mercado debe ver esa trama, digamos, y cuando el mercado logra romper ciertas diques de regulación del Estado, ¿sí? Que el Estado, tenemos que recordar, que no hace otra cosa que regular la cosa pública, ¿no? Donde debería estar representados los intereses de todos los sectores de la sociedad. El mercado no necesariamente centra su interés en un bienestar social, ¿no? Sino en un bienestar de la propia generación de riqueza. Eh, y esto lo podemos pensar, bueno, en plena pandemia lo podemos pensar que cómo actúa el mercado en el tema de la salud, eh, los problemas que está teniendo, cómo, cómo sale el Estado a reemplazar cuestiones que tenían que ser provistas por el propio mercado. Bueno, también lo podemos ver en el ámbito educativo, porque digamos ya desde la década del 60 y sobre todo el 70, el mercado se fue, digamos, entrometiendo en políticas que antes eran puramente estatales, construidas sobre todo en el estado de bienestar, en el marco del Estado, en el modelo industrialista, diría Torrado, ¿sí? En las políticas públicas de educación, las políticas públicas de salud, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí ya podemos ver que cada uno de estos campos hoy en día es un campo muy heterogéneo, ¿sí? Con lógicas muy distintas, muy difíciles de coordinar también. Bien, por último me gustaría que ustedes puedan interpretar y analizar que cuando hablamos de modelo aperturista y hablamos de neoliberalismo, puedan pensarlo e identificar políticas y acciones vinculadas a la última dictadura militar, y lo que sucede en democracia luego, posteriormente, tanto en los gobiernos de Alfonsín como de Menem, y después de la crisis del 2001, que es lo que nos vamos a abordar un poco más ahora, con los textos de Kessler, qué pasó después del 2001, ¿sí? El análisis llega un poco más en los primeros años, podemos decir, hasta el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, para ir, digamos, teniendo evidencia, y no tanto nota periodística, ¿no? Sino evidencia y análisis más académico. Entonces, lo que podemos decir es que Argentina está dentro de América Latina, y América Latina es el continente más desigual del mundo. ¿Desigual quiere decir pobre? No. Desigual lo que quiere decir es que hay una generación de riqueza, pero la distribución de la misma es profundamente
desigual, porque es producto de la concentración de la riqueza, ¿sí? Cada país, cada región dentro de América Latina puede explicarse con distintas motivaciones, de distintas formas, con cuestiones históricas, ¿sí? Pero nosotros estamos hablando de Argentina, que Argentina supo ser un país con niveles de igualdad mucho más aceptables, sobre todo a mitad del siglo pasado. Y lo que se han roto son estos canales que hablábamos de movilidad social ascendente, de la educación, del trabajo, y sobre todo todas estas particularidades que adquiere el modelo neoliberal, el modelo aperturista a partir de la última dictadura militar, ¿sí? Entonces, ya a partir de los primeros años, como les mostraba en las clases pasadas, hay un golpe al poder adquisitivo del salario, ¿sí? Hasta fines de los 80 el empleo no era un problema en la Argentina, más sí el poder adquisitivo de los salarios, ¿sí? Dentro del gobierno de Alfonsín sucede lo que es la inflación e hiperinflación. Entonces no había un problema de empleo, pero sí de poder adquisitivo de los salarios, el poder de compra. O sea, los salarios literalmente se pulverizaban, no podían tener ni sostener las compras que antes podían sostenerse, ni mantener los niveles de vida, etc. A partir de los 90, el empleo empieza a ser un problema, ¿sí? Se estabiliza la cuestión monetaria, pero lo que hay un golpe muy fuerte es a la generación de empleo y a la pérdida de empleo, producto de las políticas, lo que podríamos resumir como el Estado mínimo, ¿no? Todo el proceso de privatizaciones, desregulación y descentralización que se realizan durante los gobiernos de Menem, y bueno, privatizando gran parte de las empresas públicas, YPF, un caso paradigmático que generó más de 200.000 puestos de trabajo de pérdidas y pueblos enteros sin trabajo, la privatización de los trenes, la descentralización, o sea, sistema educativo y sistema de salud, que antes dependían de nación, pasan a depender de las provincias, y las provincias muchas veces delegan hacia los municipios, ¿sí? Pero eso no se llevó, ese traslado, esa descentralización no estuvo acompañada presupuestariamente, entonces hay una baja en la calidad de los servicios, ¿sí? Tal es así que hasta el día de hoy tenemos un Estado nacional que cuando regula salarios docentes, lo hemos visto siempre, o cuestiones vinculadas a salud, no tiene propios efectores, escuelas, sino que eso lo administran los gobiernos provinciales y o locales. Entonces hay una profunda fragmentación dentro de los sistemas, además de un importante crecimiento de la oferta privada, ¿no? Y una parte privada que además tiene subsidio estatal, ¿sí? O sea, el Estado, por un lado, se corre, pero a su vez subsidia, paga sueldos, paga alquileres, paga impuestos, para que esa oferta privada subsista. Entonces, es bastante paradigmático, ¿sí? Entonces, en los textos ustedes de Kessler y el de Kessler y Benza lo que van a trabajar, son textos cortos, es esto de la tolerancia a la desigualdad, ¿sí? Somos un país en una región cada vez más desigual, ¿sí? Y sin embargo esto no nos genera los niveles de irritación o desencanto, o no es por ahí, visto de otra forma, la igualdad muchas veces puesto como una preocupación central, ¿sí? Porque, digamos, el eslogan pobreza cero, Chile es un ejemplo, un experimento neoliberal que ustedes habrán visto que está en un proceso de transformación de la Constitución Nacional que fue hecha por la dictadura de Pinochet, que tiene las jubilaciones privadas, que tiene el sistema de salud casi privatizado, que no hay jubilaciones públicas, están todas dentro de lo que antes era acá las AFJP, que el ingreso a la universidad es vía créditos, que se convierten en algo impagables. Hay profesionales que tienen 40, 50 años y siguen pagando el crédito de cuando estudiaron. Eso para quienes no tengan, no estén en el quintil, digamos, en el sector más adinerado de la sociedad chilena, ¿no? Bueno, y ese modelo de éxito, de supuesto éxito económico y social, bueno, fue una experimentación también para
países como el nuestro. Nosotros hemos tenido más ambivalencias, tuvimos reforma del sistema previsional y nuevamente después estatizamos el sistema previsional, el sistema universitario, si bien tiene una ley de educación superior sancionada en los 90, bueno, no se mercantilizó, de hecho después se agrandó la oferta educativa hasta el día de hoy, con la creación de muchas más universidades nuevas, que al día de hoy hace que, luego de más de 100 años de historia de la Argentina, 200 años, el bicentenario, hoy en día tenemos una universidad en cada una de las provincias. Y bueno, en algunas provincias como la nuestra, más universidades, ¿no? Pero digamos, eso son políticas, digamos, en términos educativos que podemos ver que apuntan a una mejora de una política que indirectamente apunta a reducir la desigualdad, ¿sí? Bueno, el sistema de salud de ustedes hoy en día está muy en debate y en discusión, justamente como la pandemia desnuda el acceso a la salud, distritos que tienen hospitales públicos o privados, o la coordinación de ambos, y zonas donde es muy difícil, digamos, tener un número de camas aceptable. Bueno, toda esta cuestión de la pandemia yo creo que pone y expone justamente la agenda de lo desigual que es la Argentina, ¿no? Y muchos rasgos de esa desigualdad vendrían ya de lo que habíamos visto antes con el modelo agroexportador y el modelo de industrializador, ¿no? Y otros rasgos son bien propios del neoliberalismo, ¿sí? Entonces, recapitulando, cuando hablamos de desigualdad en Argentina podemos decir que estamos en una etapa muy importante para analizar desigualdad. No es lo mismo decir la desigualdad de principios del siglo pasado, 1900, con la de ahora, porque lo que ahora pasó fue justamente una degradación de lo que se había construido, y lo que se había constituido en el estado de bienestar, ¿sí? Lo que fueron procesos que nosotros decimos de desinstitucionalización, de desregulación, o sea, cuando el Estado deja de regular, deja de meterse en los conflictos y en la regulación de precios y salarios, se corre de una oferta de bienes y deja que el mercado sea el único dador de esos bienes y servicios. Lo podemos ver en los servicios públicos de electricidad, gas y todo, digamos, las privatizaciones no necesariamente operaron como una mejora de los servicios. Las privatizaciones de trenes, donde solo quedaron en pie vías, entre comillas, económicamente viables, sin tener una política de Estado que apunte a justamente una accesibilidad de todas las personas a poder trasladarse económicamente, porque es un tipo de transporte que en el mundo está subsidiado, porque la rentabilidad no es el principal objetivo, sino el principal objetivo son los beneficios que se generan con ello, ¿no? Entonces, digamos, nosotros podemos pensar aquí varias cuestiones. Y en el texto tanto de Kessler solamente como el de Kessler y Benza, ustedes van a poder ver varios de estos impactos. A mí me gustaría que se queden también con esto de que Kessler y Benza analizan lo que es la estructura de clases sociales. Ustedes saben que la idea de estructura social, como bien explicó Mariela, asumimos, digamos, que dentro de la sociedad existen grupos que tienen atributos, tienen más bienes materiales, no materiales, o sea, hay un acceso. Y la desigualdad es una clave interesante para interpretar eso, ¿no? Porque algunos grupos tienen más bienes que otros. Una forma de obtención de bienes durante toda esta etapa no ha sido la de quienes generen empleo necesariamente, ¿no? Quienes generen empleo, quienes generen inversión. Muchas veces los sectores más beneficiados han sido los que beneficiados por la renta, que la renta no tiene un efecto productivo en sí, sino es justamente un dador de ganancia por haber obtenido tal o cual propiedad, ¿sí? Muchas veces eso es marcado por la herencia, o aprovechado algunas crisis para comprar a bajo costo algunas propiedades. Y eso, digamos, si vamos a los viejos preceptos del capitalismo con Adam Smith decía que las formas de generar riqueza
Era la herencia, la posesión de la tierra y el trabajo. Y quienes venían con herencias, ¿sí? O con posesiones, bueno, con propiedades, ya tienen un escalón más arriba que otros que no la tienen, ¿no? Y de ahí no hay mérito alguno. Entonces, cuando discutimos meritocracia, es interesante discutirlo, pero siempre en un plano de igualdad. Y acá lo que en la Argentina no tenemos es un plano de igualdad. Sí, entonces también eso de los méritos, el esfuerzo individual, bueno, si no lo tamizamos por el debate de la desigualdad, es un debate bastante estéril que queda en las líneas de algunos medios de comunicación que tratan de fomentar que todo esto se resuelve con esfuerzos individuales y no con Estado y una sociedad que asuma colectivamente, que asumamos colectivamente y que obviamente, más allá de las tensiones que sabemos que eso genera, produzcamos redistribución de la riqueza. Ustedes van a observar, tanto en el texto de Kessler como en el de Kessler y Benza, que hablan de redistribución de la riqueza. Redistribuir riqueza es que algunos sectores empiecen a ganar menos y otros sectores empiecen a ganar más. No es sencillo, políticamente tiene sus costos, porque es un redireccionamiento de recursos, ¿sí? Y eso tiene un impacto, ¿no? Y tiene un impacto y tiene sus problemas políticos y tiene que haber una tolerancia social hacia ello, ¿no? Por eso muchas veces los discursos odiantes hacia los sectores más postergados o los sectores más vulnerables, no es casual como asimismo muchas veces la sobredimensión mediática que tienen algunos actores concentrados de la economía, donde todo siempre es pagamos demasiados impuestos, nos cobran demasiado, esto cuando en la Argentina de hoy, aunque usted no lo crea, uno paga cada vez más impuestos cuanto menos tiene, ¿no? Porque el IVA, el 21%, es una carga, es un impuesto totalmente regresivo, que se aumentó el 21% durante el menemismo, supuestamente por 6 meses nunca más se sacó luego, una política de Cavallo, y todos pagamos por cada 100 pesos que gastamos 21 pesos de impuestos. Pero si uno tiene una capacidad impositiva, distinta, etcétera, puede generar devoluciones de IVA, o que te cobren el IVA, tengo una mosca que me revolotea. Pueden cobrarte el IVA en la mitad de ese IVA. En cambio, cuando uno está más bajo en la escala social, más impuestos debe pagar por esto. Es una de las grandes paradojas. Por eso las reformas impositivas siempre están en la agenda, pero son muy difíciles de saldar porque hay intereses muy contrapuestos y poderes fácticos reales, ¿sí? Pero bueno, yo creo que en estos dos textos configura un poco la conclusión que queremos dar de este módulo, ¿no? Con los textos anteriores y vinculado al módulo anterior, el módulo 1, vamos a poder nuevamente trabajar sobre la línea de tiempo, los modelos de acumulación y cómo explicar un poco por qué Argentina tiene una nueva estructura social a partir de la última dictadura militar, porque se generan reformas institucionales en plena dictadura, sin participación del Congreso ni de actores sindicales, porque están todos con una fuerte represión, en un marco de desaparición de personas, represión, tortura y muerte, apropiación de propiedades además, y todas estas reformas que se dan al principio en la dictadura, luego va a haber un segundo ciclo de reformas muy fuerte en los 90, con este proceso de Estado mínimo, de reducción del Estado, de sus capacidades, de sus respuestas, de sus responsabilidades, ¿sí? Que no va a ser otra cosa que dar un poco la matriz de lo que fue la crisis del 2001. En los dos textos de Kessler van a ver el repunte de lo que fue el proceso 2003-2015, un poco basado en el aumento de la capacidad del consumo popular, o sea, por la Aguache y muchas políticas redistributivas y contributivas, o sea, que te daban dinero, son políticas que más de que darte bolsones de alimentos o bolsines, te dan una tarjeta, bienes, etcétera, sobre todo ingresos condicionados por distintas situaciones, que lo vamos a analizar más adelante, pero digamos, podemos pensar, como dice Kessler, que hubo un avance importante
del consumo popular, ¿sí? La crítica centrada tanto de Kessler y Bentham pasa por y bueno, destacan la cuestión educativa, las mejoras en salud, no tanto a nivel de lo que fue el trasfondo educativo. Podemos pensar en, obviamente, la generación de empleos, etcétera, ¿no? Se crearon 5 millones de puestos de trabajo, la política impositiva no se mejoró tanto, no se cambió tanto. Y ahí, digamos, va un poco al kit de la cuestión, ¿no? Que tiene que ver y mucho con la base de la concentración de la economía en la Argentina, ¿sí? Bueno, esa base de concentración de la economía mucho no se modificó, ¿sí? Más allá de discusiones políticas y demás, y es la agenda de cómo, digamos, empezamos a pensar en políticas de redistribución del ingreso. Por ahí una expectativa personal que tengo es que a partir del debate en torno a la pandemia, podamos poner en agenda política quiere decir de todos, ¿no? De un partido, la necesidad de que el Estado regule con fuerza ciertas cuestiones que son indelegables, como por ejemplo la educación, la salud, ¿sí? Es mi punto de vista, pero es una invitación al debate en todo caso. Digamos, porque hay cuestiones donde aquí se marcan y se entiende muy rápidamente qué está pasando cuando el Estado se corre y es un privado el que deba, no sé, resolver una cama, resolver días de internación. Si ustedes ven a los dueños de las clínicas, se quejan por lo que sale un día de internación de una persona que está internada por COVID. Bueno, cuando la clave económica y la rentabilidad es la única discusión, cuando estamos hablando de procesos de ciudadanización, estamos complicados, ¿no? Entonces, me parece que es un buen momento también para periodos como estos del COVID, bueno, poder hacer algunas relaciones de cómo llegamos a la pandemia, ¿no? Cómo llegamos a la pandemia en sentido de una perspectiva histórica, ¿sí? De las instituciones estatales, las instituciones privadas, la desigualdad en la Argentina, las políticas neoliberales, el tipo de empleo, el tipo de mercado de trabajo, por qué algunos nos podemos quedar en casa a hacer home office y por qué muchas personas no, el acceso a Internet. Podemos pensar en muchísimas cuestiones que han surgido en estos último año y medio, ¿sí? De debate, que creo que marca más que una situación solamente como pensando en que el gobierno actual debería, sino como son toda la mayoría ponen en evidencia los problemas estructurales en torno a nuestra sociedad y que la pandemia los expone, ¿sí? Bueno, espero haber sido claro, les agradezco la escucha y estamos en contacto.